Bueno, entonces en este punto, nosotros sabemos que si podemos llegar a una topología de este tipo, ahí, topología paralelo a la salida y a la entrada tenemos esto, beta B0, esto es B0, y acá tenemos nuestra BR, señal de referencia. Nosotros sabemos que si cualquier conjunto de amplificador, red de medida, que lo podamos poner en estos términos de cuadripolo, ¿sí? Es decir, bueno, fundamentalmente que no hay carga, no se carga la salida, por un lado. Por otro lado, acá tengo una fuente de tensión pura, de tensión pura o ideal, vamos a ponerle mejor, ideal en beta. Y otra cosa importante es que no existe RR o R de resistencia en el generador, resistencia en BR, o lo que es lo mismo, resistencia del generador igual a 0. En estas condiciones, nosotros tenemos tres cosas. Que la ganancia realimentada se puede calcular como A sobre 1 más beta por A, y lo que vamos a intentar es que esto sea aproximadamente 1 sobre beta. Que la resistencia de entrada realimentada en esta topología, ¿no?, va a ser la RI por 1 más beta por A, ¿sí? Y que la resistencia de salida realimentada va a ser R0 dividido 1 más beta por A, ¿sí? En estas condiciones nosotros podemos asegurar esta cuestión. Si nosotros hacemos otro ejemplo, digamos, tomamos como ejemplo las otras tres variantes de conexión, ¿sí? Las tres variantes las cuatro que yo les comentaba en los videos anteriores, nosotros vamos a poder lograr en condiciones ideales, ¿sí?, que se cumplan las ecuaciones de realimentación, ¿sí? Esto se va a repetir para cuando yo tengo una fuente de corriente ideal, ¿sí?, una fuente de corriente, y tengo una fuente de corriente ideal en el bloque beta, y si este cuadripolo tiene esta topología, bueno, esto tiene que estar de esta manera, ¿sí? La ganancia en este caso, dado que tengo una tensión a la salida y estoy mezclando corriente, la ganancia en este caso va a ser B0 a II, si esta es II, ¿sí? Bueno, en este caso también va a haber una resistencia de entrada y una resistencia de salida. Si yo llevo esta topología a esta representación ideal, también voy a cumplir con estas condiciones, ¿sí? Obviamente que en esta
amplificador la ganancia no tiene unidades, en este amplificador sí tiene unidades, porque es un amplificador de transconductancia o transresistencia, vendría a ser en este caso. Pero esto también se cumple para las demás topologías, es decir, que si yo puedo poner mis dos cuadripolos representados de esta manera ideal, puedo usar las herramientas de realimentación. Ahora, ¿cuáles son los hechos que nos apartan a nosotros de esta condición ideal? Y bueno, son dos básicos, o tres mejor dicho. El primero, vamos a poner acá, haciendo realimentación real. ¿Sí? Haciendo realimentación nosotros vamos a tener tres aspectos que nos van a apartar de esto. Digamos, esto hay que tomarlo como una especie de teoría que nos da estos resultados, pero nosotros vamos a poder usar esta teoría bajo esta hipótesis. Si nosotros no tenemos representados nuestros dos cuadripolos con esta hipótesis, entonces no podemos usar esto. Entonces, lo que nos aparta a nosotros de esta idealidad, ¿sí? Para las cuatro variantes, son, por un lado, que el generador de señal, vamos a poner R, porque puede ser tensión o corriente, no es ideal, ¿sí? No es ideal. ¿Qué significa esto? Y bueno, que si yo tengo una fuente de tensión, esa fuente de tensión va a tener una resistencia de salida. Y si tengo un generador de corriente, este generador de corriente va a tener una conductancia de salida. Eso por un lado. Por otro lado, otro aspecto que nos va a apartar de la idealidad es que la salida del amplificador va a estar cargada, ¿sí? Va a haber una resistencia RL, ¿sí? Que va a tomar corriente y que en consecuencia va a producir una caída acá que va a impedir que yo llegue a este resultado, ¿sí? Después vamos a ver cómo lo resolvemos, pero digamos, el otro punto es que RL es distinto de infinito, ¿sí? Y la otra cuestión es que la red beta, ¿sí? La red beta en general va a ser una red pasiva, ¿sí? Hecha con resistencias. Entonces, el cuadripolo que nosotros, o que mejor dicho, que resulte del análisis del divisor resistivo, de la resistencia que usemos para medir la corriente, va a dar como resultado uno que es distinto de este, ¿sí? Vamos a poner red beta real implementada con resistencias. Resistencias, o puede ser un transformador, o puede ser cualquier elemento pasivo, ¿sí? Vamos a poner acá elementos pasivos preferentemente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mecanismo que yo puedo usar para ir de cualquier circuito a esta representación? Eso es lo que vamos a ver ahora, digamos.
En esta circunstancia, nosotros esta representación va a ser un poco más compleja. Fíjense lo siguiente. Ahora vamos a tener una resistencia de carga. Vamos a tener acá una A por DI, ¿sí? Acá vamos a tener una RI. Ahora nuestro generador va a tener una RS. Vamos a ponerle su índice S de señal. Y la otra cuestión que dijimos es que nuestra red beta va a estar compuesta de resistencias o digamos, de circuitos pasivos. ¿Qué significa esto? Que el cuadripolo, digamos, la red beta real, yo la voy a poder representar de distintas maneras, ¿sí? Ustedes se acuerdan que nosotros teníamos los parámetros de los cuadripolos parámetros cuadripolos. Teníamos los parámetros Z, los parámetros admitancia, los parámetros H y los parámetros G. Ahora después vamos a ver un poco de qué se trata cada, o mejor dicho, recordar de qué se trata cada representación. Pero yo podría, por ejemplo, un divisor resistivo que me mide la tensión, ¿sí? Y me va a reinyectar tensión a la entrada, lo podría hacer como esto, ¿no? Y este lo ponemos acá, ¿sí? Entonces este divisor resistivo R1, R2 me toma parte de B0 y la reinyecta a la entrada. Pero este cuadripolo, mejor dicho, esta red de dos resistencias, yo la puedo representar, por ejemplo, con parámetro Z, ¿sí? Parámetro Z, ¿cómo era la representación de un cuadripolo en parámetro Z? Parámetro Z, yo tenía I1, B1, acá tenía vamos a poner esta era Z11, esta era Z12 por B2, esto es B2, ¿no? B2, esta es I2, esta es Z22 y esta es Z21 por B1, ¿sí? Bueno, en general acá vamos a tratar con resistencias, ¿sí? No vamos a poner redes de medida reactivas, simplemente vamos a usar resistencias. Pero digamos, ¿cómo era la representación de un cuadripolo en parámetros de impedancia? Digamos? Nosotros teníamos que, ¿se acuerdan? Calcular la variable dependiente en función de la variable independiente, ¿sí? Acá teníamos que B1, si hacemos esta mallita de acá, es I1 por Z11 más I2, acá me equivoqué, esto es I2, esto es I1, I1 por Z11 más I2 Z12 y B2 es igual a I1 I1 Z21 más I2 Z22. ¿Está bien? Sí. Si nosotros ensayamos este divisor resistivo, ¿sí? ¿Cómo se ensayaba esto? Y bueno, si quiero hallar Z11, tengo que hacer I2 igual a 0, o sea, abro el circuito,
y calculo cuánto vale Z11 y así siguiendo, ¿sí? Ese es el procedimiento que ustedes vieron seguramente en teoría de circuitos 1. Entonces, bueno, para este caso, es decir, uno podría hacer una representación en cualquiera de los 4 parámetros, ¿sí? En cualquiera de los 4 parámetros. Ahora, lo que voy a hacer yo en este caso, es elegir un conjunto de parámetros que me va a facilitar el proceso de llevar esta topología a esta topología ideal, ¿sí? Y lo que voy a hacer es pensar qué representación de cuadripolo me serviría a mí, independientemente de que fuera un divisor recitivo o lo que fuese, qué representación me vendría mejor a mí para este cuadripolo, ¿sí? ¿Y qué es lo que tengo que mirar acá? Acá lo que tengo que mirar es cuál es la variable común en cada una de la entrada y de la salida. Acá fíjense que la variable común entre el amplificador y la red beta es la corriente, porque la corriente es la misma que circula tanto por el amplificador como por la red beta, ¿sí? Y en cambio, en la salida, la variable común que comparten tanto el amplificador como la red beta es la tensión, ¿sí? Porque están en paralelo. Entonces, acá voy a hacer una representación, por un momento un poco caprichosa, que es la siguiente. Para esta parte del circuito voy a elegir una representación serie, ¿sí? Igual que acá. ¿Para qué? Para que, digamos, por la representación del lado de la entrada de beta circule la misma corriente que circula por el amplificador. Entonces, acá voy a poner un elemento y acá voy a poner una fuente controlada que va a ser una fuente de tensión, ¿sí? ¿Por qué le pongo una fuente de tensión? Porque yo lo que quiero es que esta representación se vaya asemejando a la representación ideal, ¿sí? Y en esta parte, o sea, en la salida, como la variable común es la tensión, yo lo que voy a hacer es elegir una representación en paralelo, porque todos los elementos de cuadripolo que yo conecte acá, si están todos en paralelo, todos van a estar sometidos a la misma tensión. Entonces, una representación paralelo del cuadripolo acá sería una representación que fuera una corriente acá y un elemento en paralelo, ¿sí? ¿Para qué hago esto yo? Fíjense lo siguiente. Si yo tengo este elemento que le puedo llamar, bueno, acá lo que podríamos hacer es fijarnos cuál es la representación de este cuadripolo, ¿sí? Si es Z, admitancia, H o G. Si nosotros miramos un poquito ese cuadripolo, lo dejamos en pausa, digamos. Si nosotros miramos ese cuadripolo, acá lo que tendríamos como variable independiente sería la corriente, ¿sí? Entonces la variable dependiente debería ser la tensión, ¿sí? Si yo pongo acá más o menos B1 y esto la llamo I1, esa tensión B1 va a ser igual a I1 por una determinada, vamos a ponerle R11, más esta fuente de tensión, ¿sí? Esta fuente de tensión, como dijimos, nos trae un poquito de tensión, nos la trae a la entrada, ¿sí? O sea que va a ser como una especie de beta por B0, ¿sí?
llamar I2 y esto sería B0. ¿Sí? Y la otra ecuación, ¿cuál sería? Y bueno, yo tengo que describir I2 en función de estos dos elementos. Este elemento yo lo puedo llamar R22, ¿sí? O también lo puedo llamar G22, ¿sí? Entonces, la corriente que circula, la fracción, esta I2 que está acá, se va por un lado por esta G22 y por otro lado por este generador dependiente que depende tiene que depender sí o sí de la tensión de entrada. ¿Cuál es el término que depende de esta conductancia? Y bueno, lo puedo escribir como B0 por G22. Y este término lo puedo representar como, bueno, como que es proporcional a I1 y le puedo poner, vamos a ponerle R21, ¿sí? ¿Qué parámetros eran estos? ¿Sí? ¿Qué parámetros eran estos? Acuérdense que de lo que vimos en la clase pasada, este grupo de parámetros tenía justamente esta representación, ¿sí? Quiere decir que esta representación es la representación en parámetros H, ¿sí? Entonces, si hay parámetros H, yo ya podría decir, bueno, que B1 es igual a I1